Esta es la historia de un dictador que pasó de estar dando un discurso ante miles de sus seguidores a ser abucheado, perseguido y cazado por su propio pueblo. Tuvo que huir para salvar su vida, pero finalmente fue capturado, juzgado y ejecutado. Y todo esto ocurrió en directo y fue emitido por televisión. Esta es la historia de cómo un matrimonio se adueñó de un país. Un hombre y una mujer que movían los hilos de la política y la vida cotidiana de los ciudadanos a su antojo y que dirigieron, durante más de 2 décadas, uno de los últimos territorios comunistas en Europa. En tiempos de Guerra Fría, Nicolae y Elena Ceausescu convirtieron a la República Socialista de Rumanía en el nexo diplomático más importante entre la Unión Soviética y Occidente. Pero el país pasó de ser uno de los que más crecía del mundo a caer en la pobreza y la escasez. Mientras el pueblo veía cómo se racionaban alimentos y recursos, los Ceausescu vivían en una burbuja de lujos cimentados en la propaganda y la represión. Esta es una historia de culto a la personalidad, obsesión por el control y de construcción de enormes proyectos faraónicos. Una historia a la que el pueblo dijo basta con una de las revoluciones mejor documentadas de la historia. Desde el discurso en el que los Ceausescu perdieron el poder hasta su precipitado y violento final. Bucarest es una ciudad que mezcla templos de estilo bizantino, edificios neoclásicos, catedrales ortodoxas y en muchas de sus calles resulta claro e inconfundible el estilo realista soviético, dejando claro que tuvo un pasado comunista. Entre todos esos edificios, uno de ellos llama la atención en especial. Un coloso de mármol blanco que es testigo del auge y caída de la Rumanía comunista. Pero para contar esta historia, tenemos que empezar en una época en la que Europa se estaba despertando de una pesadilla. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Rumanía está bajo el control soviético. Durante la guerra, el Partido Comunista Rumano ayudó a derrocar al dictador fascista Antonescu y ganan adeptos rápidamente. Encabezan el bloque de izquierdas en las elecciones de 1946 y las ganan. Las elecciones fueron supervisadas de cerca por los soviéticos y son consideradas fraudulentas. Aún así, comienza el camino de Rumanía a convertirse en un estado comunista. El rey Mijaíl es presionado para que abdique y se exilie. En 1947 se proclama oficialmente la República Popular de Rumanía. Su primer ministro es Petru Groza. Este inicia una reforma agraria que confiscará grandes áreas a los terratenientes más importantes y se las dará a los campesinos, que suponían 3/4 partes de la población. No todo son buenas noticias para ellos. Se establece un sistema de cuotas obligatorias por el que tendrán que entregar al Estado hasta un 60% de toda su producción. Si esta era menos de lo que pedían las cuotas, se veían obligados a comprar ellos mismos la cantidad que faltaba para entregársela al Estado o directamente a falsificar las cifras de producción. Así aparecieron las primeras cooperativas agrarias o koljós de estilo soviético, y para muchos, ir ahí no era algo voluntario. Muchos ciudadanos fueron obligados, chantajeados o presionados para cambiar su forma de vida y trasladarse a estas cooperativas. En 1958, el nuevo primer ministro Gheorghe Gheorghiu Dej, de corte stalinista,
convence a las autoridades soviéticas para que abandonen el país y se materializa la autonomía de Rumanía. Des permanecería en el cargo hasta su muerte en 1965. Su sustituto sería un miembro del Politburó que marcará la historia de Rumanía durante las próximas décadas y hasta el día de hoy. Nicolae Ceausescu nació en 1918 en la villa de Scornicești, en una familia con pocos recursos. A los 11 años de edad, dejó sus estudios para trasladarse a Bucarest como aprendiz de zapatero en una fábrica. En 1932 ingresó en el Partido Comunista, por entonces ilegalizado. Fue arrestado varias veces por provocar altercados y apoyar la causa comunista. En el 36 fue encarcelado durante 2 años en la prisión de Dovtana. Al salir, volvió a sus actividades en el Partido Comunista y conoció a una mujer de la que se enamoraría a primera vista y que cambiaría su vida para siempre. Nicolae llegó a decir que desde que la conoció no volvió a mirar a otra mujer. Ella era Elena Petrescu, nacida en 1916 en una familia campesina. No tuvieron mucho tiempo para estar juntos, porque en 1940 Nicolae fue arrestado y encerrado de nuevo. En el campo de concentración de Târgu Jiu, conoció y compartió celda con Gheorghe Gheorghiu Des. Enseguida congeniaron y Nicolae se convirtió en su protegido. En 1946, a la salida de prisión, Elena y Nicolae se casaron, y a partir de entonces, ambos jugarían un papel fundamental en la vida personal y política del otro. Con la legalización del Partido Comunista y su llegada al poder, Nicolae fue ascendiendo en el escalafón jerárquico hasta que su excompañero de celda Gheorghiu Des le nombró mayor general de las Fuerzas Armadas y más tarde viceministro de Defensa. En 1942, Des lo trasladó al Comité Central del partido y más tarde se convirtió en miembro del Politburó, rozando la cúspide del poder. Des muere en 1965. Entonces, Nicolae es elegido líder del Partido Comunista Rumano y 2 años después, presidente del Consejo de Estado, la persona más importante del país, y Elena, que por aquel entonces trabajaba como secretaria en el Ministerio de Exteriores, pronto será la segunda. El centro del poder del país, desde donde Ceausescu extenderá toda su influencia, estaba materializado en un solo lugar. Enfrente del antiguo Palacio Real está la sede del Comité Central, un edificio que será testigo directo del auge de los Ceausescu y también de su caída. No en vano, en su fachada hoy se pueden ver impactos de bala. Pero para que eso ocurra, todavía quedan más de 20 años. Al principio de su mandato, Ceausescu no tenía la popularidad, el renombre ni el apoyo que se esperan de un líder arraigado. Pero en 1968, en el balcón principal del Comité Central, Ceausescu dará un discurso que asentará su poder, aunque para ello iba a provocar a un gigante. En la década de los 60, la Unión Soviética teme perder uno de sus estados satélites. Checoslovaquia aprueba reformas democráticas y la URSS estaba dispuesta a todo para evitarlo. En verano de 1968, 200.000 soldados y 2.000 tanques del Pacto de Varsovia entran en Checoslovaquia y ocupan Praga. Ceausescu se dio por aludido con esta acción porque Rumanía tampoco estaba completamente alineada con Moscú y había abogado varias veces por su autonomía. Temía que él pudiera ser el siguiente y vio aquí su oportunidad. Rumanía no solo no participó en la invasión, sino que fue el único país de la esfera soviética en condenarla. En su discurso en el Comité Central, fue muy duro con la invasión. Rumanía también abandonó la alianza militar del Pacto de Varsovia y a partir de entonces, la soberanía y autosuficiencia del país se convertirán en los principales reclamos políticos de Ceausescu.
su popularidad y su relevancia internacional se disparan. Rumanía sería el primer país del bloque del Este en tener relaciones oficiales con la Comunidad Europea. En 1970, los Ceausescu visitan Estados Unidos, conocen al presidente Richard Nixon en la Casa Blanca y realizan un pequeño tour por el país. Se han convertido en la llave de las relaciones entre Occidente y la URSS. Ahora Rumanía también puede recibir a personalidades extranjeras en un recién construido hotel de primera categoría, el Intercontinental de Bucarest, hoy llamado Gran Hotel Bucarest. Era el segundo edificio más alto de la ciudad y el hotel predilecto para los periodistas y dignatarios extranjeros que visitan el país. Todo un símbolo del aperturismo que continúa en 1971 con una gira por Asia. En China conoce a Mao Zedong, pero fue la visita a otro país asiático la que cambiará su forma de ver la política y el poder para siempre. Ceausescu viajó varias veces a Corea del Norte. En sus visitas recorre las calles de Pyongyang junto al líder supremo Kim Il-sung. Decenas de miles de personas le reciben por todo lo alto en unas celebraciones que requieren un año de preparación. También componen una canción en su honor. Uno de los momentos cúlmenes de la visita es un espectáculo coreográfico masivo especialmente pensado para la ocasión. Ceausescu ve en Corea del Norte un país que ha conseguido ser independiente de la URSS, y en Kim Il-sung un líder que es el Estado personificado, un líder que ejerce un control total sobre los ciudadanos, quienes le adoran como a un dios. Fue aquí donde Ceausescu pensó que quizás esto era lo que quería para Rumanía y para él mismo. Una mezcla entre totalitarismo absoluto, ultranacionalismo y comunismo. Cuando Ceausescu volvió a casa, lo hizo con la intención de hacer su versión de Corea del Norte en Europa. Tradujo y distribuyó libros sobre la filosofía Juche, la doctrina norcoreana basada en la serenidad y autosuficiencia. Comenzó a establecer trabajos patrióticos supuestamente voluntarios en el campo y en la construcción. Se comenzaron a celebrar grandes desfiles militares y coreografías masivas que, como las de Pyongyang, requerían miles de voluntarios y practicar gratuitamente durante días. El culto a la personalidad de la pareja era cada vez más desmesurado, incentivando toda clase de pinturas, poemas y adornos. A Elena se la comenzó a llamar Madre de la Nación o científica de fama mundial. Se graduó en Ingeniería Química mediante una tesis defendida a puerta cerrada y sin preguntas. Más tarde, fue directora del Instituto Rumano de Química y en muchas ocasiones presionaron o pagaron para conseguir títulos y premios. Todo mediante trabajos y tesis que son genuinamente relevantes si los hubiera escrito realmente ella. La enciclopedia rumana de la época dedicaba una página para listar todos sus títulos y contribuciones, y se celebraban exposiciones sobre sus supuestos logros científicos. En cuanto a Nicolae, le comenzaron a atribuir grandilocuentes sobrenombres como el arquitecto, el navegador, héroe de héroes, trabajador de los trabajadores y el que acabaría siendo el más popular, el conductor o líder. Y para liderar, como muchos autócratas antes que él, Ceausescu tomó el control total de los medios y la opinión pública. Esa labor se hacía casi por completo en un solo lugar. Al norte de Bucarest hay un edificio de marcado estilo realista soviético que fue el más alto de la ciudad durante 50 años. Esta es la Casa de la Prensa Libre y su nombre, por supuesto, es solo fachada. Este edificio, mandado construir por Desch a finales de los 50, era la sede de 5 periódicos y de todas las imprentas de la ciudad.
incluidas las del periódico oficial del partido, el Scandeia o Chispa. En su momento, de aquí salían 2 millones de copias al día. Pero cuando quieres ejercer un control total, no basta con controlar la opinión pública, sino sofocar toda aquella que sea distinta. Y para ello, Ceausescu cuenta con uno de los servicios de policía secreta más temibles del bloque del Este, responsable del arresto y muerte de miles de personas. La Securitate, o Departamento de Seguridad del Estado, fue fundado con ayuda del NKVD soviético en época stalinista. Era el instrumento que el régimen utilizaba para afianzar el comunismo en el país y en la mente de la población. Recababan información sobre cualquier opinión o actividad en contra del régimen, controlaban los medios, colocaban micrófonos en edificios públicos y privados, hacían registros, arrestaban opositores, monitoreaban llamadas telefónicas y correspondencia privada. Su dirección de contrainteligencia leía absolutamente todo lo que se enviaba desde y hacia otros países. Si un ciudadano tenía contacto con un extranjero, tenía que comunicárselo a la Securitate en un plazo de 24 horas. Para conseguir sus objetivos se valían de una extensa red de informantes arraigados en todos los estratos y ámbitos de la sociedad. Cualquiera podía serlo, incluso niños. Vecinos, amigos y familiares se traicionaban entre ellos, informaban de qué hacían, qué decían, cómo vestían o qué música escuchaban. Dependiendo del valor de la información o de la dificultad para conseguirla, eran recompensados con dinero, favores o premios, aunque algunos simplemente eran coaccionados. En proporción a la población, fue una de las policías secretas con más informantes del mundo. Se estima que en su máximo apogeo contaba para una población de 22 millones de personas, con 11.000 agentes y medio millón de informantes. Pero no todo era represión y control en la Rumanía de Ceausescu. Una vez asentado al poder, comenzó a mejorar el país llevando a cabo un ambicioso programa de industrialización intensiva. Por entonces, las reservas en los bancos rusos eran limitadas y Rumanía miró a sus nuevos socios de Occidente para conseguir la financiación y la tecnología necesarias para construir sus fábricas. A principios de los 70, la producción industrial es el doble que hace 2 décadas. Para alimentar la demanda de mano de obra en las nuevas fábricas, los campesinos pasaban temporadas en sus pueblos y después se desplazan a la ciudad para trabajar en las zonas industriales, a veces a diario, es decir, eran campesinos y obreros al mismo tiempo. Los pueblos se desarrollaron, la mano de obra cualificada aumentó, junto con los salarios y la producción. Había productos nuevos en las tiendas y las condiciones de vida mejoraron con un sistema de pensiones y educación gratuita. La sanidad pasó a ser envidiable. Rumanía estaba cambiando. A ojos de Occidente, Ceausescu parecía ser diferente al resto de líderes del bloque del Este. Había dado con la tecla para instaurar un régimen socialista que, a diferencia de algunos de su entorno, estaba mejorando el país y la vida de sus ciudadanos, al menos para algunos. A mediados de los 70, su economía crece a uno de los mayores ritmos del mundo. Algunos comenzaron a llamarle el genio de los Cárpatos. En 1974 se perpetuó definitivamente en el poder. Cambió su puesto de presidente del Consejo de Estado a un puesto que antes no existía, el de presidente de la República. Ahora es casi el único responsable de la toma de decisiones de la nación. Comenzó a gobernar por decreto, usurpó funciones que antes eran de otros organismos. El gobierno era él y sus decisiones eran prácticamente leyes. Nicolae seguía viajando a algunas de las ciudades más importantes del mundo y recibiendo trato de primer nivel allá donde iba. Al visitar estas grandes ciudades, Ceausescu echó en falta en su país una capital más moderna, monumental y con un gran símbolo que la representara. Empezó a pensar que el cambio en Rumanía y en concreto en Bucarest no debía ser solo político, sino también estético. La capital necesitaba un cambio de imagen. Entonces Ceausescu anuncia que remodelará contundentemente el centro de Bucarest para convertirlo en una ciudad socialista modelo. El plan incluía una gran avenida de 3,5 kilómetros de largo y 90 metros de ancho. Una gran plaza donde celebrar multitudinarios desfiles y discursos, edificios para la burocracia estatal y, por último, y más importante, un colosal edificio que será el nuevo centro del poder político y administrativo del país.
inspiración principal fue un edificio que llevaba unos años en construcción en Pyongyang, el Palacio del Sol de Kumsusan. Con esto, Ceausescu había conseguido implementar muchas de las cosas que había visto en Corea del Norte e informaba de sus progresos a Kim Il-sung. Kim visitaría Rumanía y Nicolae volvería 3 veces más a Pyongyang. Ambos líderes mantendrían correspondencia durante más de 10 años. Con todos estos cambios estéticos y políticos inspirados en Corea del Norte, Bucarest pasaría de llamarse la París del Este a la Pyongyang del Oeste. El espacio necesario para lograr esta transformación se consiguió demoliendo 10.000 edificios, muchos del casco histórico, y desplazando a 50.000 personas. Esto suponía destruir gran parte del casco histórico de la ciudad y algunos de sus templos más antiguos. Pero un ingeniero trazó un plan y se dispuso a salvarlos. Movió decenas de edificios enteros a un lugar seguro. Una historia de ingenio y perseverancia que tiene su propio vídeo en este canal. Estos cambios no ocurrieron solo en Bucarest. En las zonas rurales se demolieron miles de aldeas simultáneamente y se transformaron en pequeñas ciudades promoviendo la alta densidad. Estas grandes y costosas construcciones por todo el país, y especialmente en la capital, iban a costar miles de millones y movilizarán a la industria y la economía del país. Y eso que ambas empezaban a tener problemas. La petroquímica y la del acero tenían mayor capacidad de producción que la demanda interior y de exportación juntas. Además, construir esta industria casi desde cero no fue barato. En los últimos 10 años, la deuda externa se ha multiplicado por 8. Ceausescu comprendió que esa deuda era una amenaza para la autosuficiencia e independencia de la que se enorgullecía y estableció como su objetivo número 1 pagarla. Para ello, puso en marcha una extensa política de austeridad y recortes. La mayoría de lo que se producía en el país, incluidos alimentos, comenzaron a exportarse al mismo tiempo que se redujeron las importaciones. Al poco tiempo, comenzó la escasez. En 1981 se impuso un sistema de racionamiento. En todo el país, salvo en Bucarest, se limita el pan, leche, aceite, azúcar y carne que se pueden comprar. Los precios suben. La electricidad y el gas lo hicieron hasta un 150%. Esos recursos energéticos se destinaron a la industria, en parte deficiente, y cuyos productos apenas llegaron a los rumanos porque iban a ser exportados. Los más afectados serán los más vulnerables. Al poco de llegar al poder, Ceausescu propuso un plan para duplicar la población del país en una década. El decreto 770 prohibió a las mujeres menores de 40 años usar anticonceptivos e interrumpir su embarazo. El resultado, muchas familias tuvieron más hijos de los que podían mantener y los orfanatos, infrafinanciados, se llenaron. Los llamados niños del decreto eran hacinados en habitaciones y sótanos y sometidos a todo tipo de abusos. Otros simplemente eran niños de la calle, sin padres, sin tutores y sin hogar. Años más tarde, un comité que investigó los crímenes de Ceausescu determinó que durante su mandato más de 15.000 huérfanos, niños discapacitados o no deseados murieron en orfanatos del Estado. Y en medio de esta crisis, en la que se instaba a los ciudadanos a apretarse el cinturón, en medio del racionamiento y del hambre, los Ceausescu no predicaban con el ejemplo. Y para ver esto y la burbuja en la que empezaron a encerrarse, solo hace falta hacer una visita a una casa en uno de los barrios más exclusivos de Bucarest. Aquí hay una vivienda que es fácil pasar por alto, pero en cuyo interior se encuentra un tesoro. El Palacio de la Primavera fue durante 24 años la residencia del matrimonio Ceausescu y sus hijos Nicu, Zoya y Valentín. Para visitarla es necesario cubrirse los pies para proteger la madera y las moquetas, pero por desgracia, grabar en su interior está completamente prohibido. No obstante, el youtuber rumano Sorin Constantinescu sí pudo documentarla y nos ha dejado sus imágenes. La decoración de la vivienda es cuanto menos ostentosa. El estilo rococó que tiene la mayoría de habitaciones lo engulle todo de decoración. Los paneles de las paredes están hechos a mano. Los candelabros de cristal son a medida. Y los cuadros son originales de pintores célebres rumanos.
En la planta baja está el despacho de Nicolae, desde donde dirigió el país durante más de 20 años. Un motivo de decoración recurrente en muchas de las 80 habitaciones son los pavos reales. En 1975 Ceausescu visita Japón y conoce al emperador Hirohito en el Palacio Imperial de Tokio. Aquí descubre estas aves que le fascinan desde el primer momento, llegando a importar algunas para tenerlas en su casa. En el patio exterior de la vivienda sí está permitido grabar. Y vemos todavía un grupo de pavos reales, descendientes de aquellos que Ceausescu importó y que llevan aquí desde entonces. El interior contaba con la más alta tecnología del momento, una sala de cine donde veían películas importadas de Occidente, un jardín tropical interior, bodega, sala de trofeos de caza y en el sótano tenían un búnker atómico. El palacio tiene una planta entera dedicada al bienestar, un spa con fisioterapeuta, sauna, electroterapia y lámpara de bronceado, entre otros. También cuentan con barbería para Nicolae y peluquería para Elena, con un personal que iba todas las mañanas independientemente si decidían utilizarla o no ese día. La sala más impresionante del spa, y posiblemente de toda la mansión, es la piscina. El enorme mosaico que la decora tardó 2 años en terminarse. En agradecimiento, se permitió a sus 2 artistas emigrar, un verdadero privilegio inalcanzable para la mayoría de rumanos. Por último, vemos el dormitorio de los Ceausescu. En él observamos sus pijamas como si el matrimonio estuviera a punto de irse a dormir. La casa es una cápsula del tiempo. Algunos de los miembros del personal que sirvieron al matrimonio siguen trabajando aquí y se encargan de lavar y planchar la ropa y sábanas cada mes. En el vestuario de Elena se puede observar su creciente gusto por el lujo y la estética. Aquí están sus abrigos de piel, zapatos y una gran colección de vestidos de Chanel. Los Ceausescu vivían desmesuradamente por encima de las posibilidades de su pueblo y de la doctrina y valores socialistas que predicaban y decían defender. En un momento en el que se seguía sufriendo por pagar la deuda exterior a base de recortes y racionamientos, el deseo de lujo y control de los Ceausescu se extendería definitivamente a la calle. El proyecto de reestructuración de la ciudad estaba en marcha, y entre todos los edificios y monumentos había uno que acabaría siendo el mayor legado de los Ceausescu, el nuevo epicentro del poder del país, un gigante de 84 metros de altura y más de 4 millones de toneladas que domina hasta el día de hoy el horizonte de la capital. Es el segundo edificio más grande del mundo y el más pesado. Acabó costando 4.000 millones de dólares y Ceausescu no lo verá terminado. Un edificio cuya historia y espectacular interior también tienen su propio vídeo en este canal. Mientras se alzaba esta monumental obra, la realidad fuera de sus brillantes paredes de mármol era muy distinta. El racionamiento alimenticio pasó a ser crónico. Se volvieron a exigir a las cooperativas y campesinos una cuota de lo que producían, aquella medida de los primeros años de comunismo y que fue abolida a finales de los 50. Los trabajadores de las fábricas volvieron a las herramientas manuales y los campesinos cambiaron los tractores por caballos, tirando por tierra décadas de industrialización. Para ahorrar energía se cortaban esporádicamente el gas y la electricidad, en un país con inviernos que pueden llegar a los 15 grados bajo cero. Algunos apartamentos solo tenían agua caliente una vez a la semana y el alumbrado público se apagaba por las noches. En el 85 se cerraron todas las emisoras de radio regionales y la televisión se redujo a un solo canal que emitía un máximo de 3 horas diarias con el fin de ahorrar energía. Se limitó el consumo de combustible a 30 litros al mes por vehículo y se prohibió a los coches particulares circular determinados días. Los recortes también llegaron a la educación, ciencia y sanidad, en lo que parecía el fin de aquel estado del bienestar. Ahora Rumanía tenía una de las tasas de mortalidad infantil más altas de Europa. Pero la propaganda hacía esfuerzos para ocultar esto.
visitas a fábricas o tiendas rebosantes de productos y con empleados supuestamente emocionados por ver a Ceausescu. Estas visitas estaban planificadas al detalle y, según dicen algunos de los figurantes allí presentes, los alimentos mostrados eran a veces madera y plástico pintado. A pesar de ello, en 1989, Ceausescu ha cumplido su principal objetivo: ha pagado la deuda externa, pero las políticas de austeridad no cesaron. Ese mismo año cae el muro de Berlín y los países de la esfera soviética empiezan a exigir cambios y reformas. A finales de 1989, Ceausescu se reúne con el líder soviético Mikhail Gorbachov. Este le dice que el panorama está cambiando y que tenía que ceder gran parte de su autocracia o dejar el poder. Le animó a hacer como otros países de su esfera y aplicar cambios como la perestroika o la glasnost para descentralizar y liberalizar el sistema, a la vez que daba más libertad a los medios y ciudadanos. Ceausescu rechazó este consejo. Entonces, el régimen comenzó a tambalearse. En marzo de 1989, 6 altos cargos del Partido Comunista Rumano habían publicado una carta en medios occidentales. En ella critican abiertamente a Ceausescu y sus políticas, llegando a calificarle como incompetente para gobernar. Denunciaban que había hundido la economía rumana, permitiendo que la deuda externa creciera para favorecer una industrialización acelerada y mal planificada. También denunciaban el abandono de la Constitución, el desplazo forzado de campesinos, la represión de la Securitate, la intromisión en la vida privada de los ciudadanos, la obsesión de construir obras faraónicas que no eran necesarias, y en general, hacer del día a día de los ciudadanos una supervivencia. Es la primera vez que pasa algo parecido en más de 20 años de mandato, y los firmantes de la llamada Carta de los 6 fueron detenidos, interrogados por la Securitate y acusados de traición. Para muchos miembros, el Partido Comunista Rumano se había convertido en una herramienta de la familia Ceausescu, a los que muchos seguían con fe ciega. Algunos ya empezaban a conspirar. Mientras, Ceausescu seguía rodeado de desfiles, coreografías y se encerraban en una burbuja que le impedía ver la realidad. Estaban negándose a ver los signos de debilidad de un régimen cada vez más insostenible, y era cuestión de tiempo que la situación explotara por algún lado. Muy pronto, la realidad iba a alcanzar a los Ceausescu. A estas alturas ya habían ocurrido las primeras protestas contra el régimen. Las primeras voces en alzarse fueron reprimidas con dureza y acalladas, pero otras comenzaban a ser lo suficientemente grandes como para ser imposibles de tapar. Durante 1987 ocurren protestas de una magnitud inédita para el régimen en las ciudades de Yazd y Brasov. Hasta 1000 trabajadores de la industria y ciudadanos se manifiestan contra el régimen comunista y marchan por las calles hasta el comité central de la ciudad. En el caso de Brasov, llegaron a asaltarlo y vandalizarlo. En ambos casos, las milicias y la Securitate reprimieron duramente las protestas y se produjeron cientos de arrestos. Algunos de los participantes desaparecieron de forma sospechosa. El gobierno tachó estas protestas de casos aislados de vandalismo, pero resultaba evidente que la gente estaba harta y que una revolución era inminente. El principio del fin estaba a punto de comenzar en una ciudad al oeste del país. Timișoara está cerca de las fronteras de Serbia y Hungría. Muchos de sus habitantes veían su televisión y escuchaban su radio, por lo que llegan noticias que al resto del país no. Laszlo Tokis es un pastor luterano que iba a ser desahuciado y expulsado de la ciudad por criticar al gobierno y su trato a las minorías húngaras. El 16 de diciembre de 1989, la concentración para evitar el desahucio escaló y desencadenó una protesta a gran escala. Intentaron prenderle fuego al edificio del Comité Central de la ciudad. La Securitate y la policía respondieron. Los manifestantes, para poder identificarse entre ellos, comenzaron a arrancar el escudo comunista de su enseña nacional y una bandera rumana,
con un agujero en el medio, se convertiría en el estandarte de la revolución. Al día siguiente, los manifestantes, más numerosos que nunca, tomaron y saquearon la sede del partido. Pero entonces llegó el ejército. Su presencia allí solo podía significar una cosa: que alguien desde lo más alto, seguramente Ceausescu, estaba tomando cartas en el asunto personalmente. Al día siguiente, Nicolae se fue de viaje de estado a Irán y dejó a Elena y unos pocos miembros del partido al mando de resolver la situación en Timișoara. Los disparos ya eran habituales y las tanquetas se enfrentaban a los civiles. Por la tarde, la ciudad fue sitiada por blindados y vigilada con helicópteros. Muchas zonas del centro de Timișoara eran un escenario de guerra. Varios días de enfrentamientos después, los revolucionarios consiguen controlar la ciudad. Elena mandó una delegación a negociar, pero se negaron a atender su principal demanda, la renuncia de Ceausescu. Por lo tanto, las negociaciones fracasaron y Timișoara fue declarada oficialmente la primera ciudad libre de comunismo en Rumanía. Las protestas se extendieron a más ciudades y pasó de ser un problema local a uno nacional. Y muy pronto, la revolución también llegará a Bucarest. Estamos de nuevo en la plaza del Comité Central. Hoy en día, el Ministerio del Interior. Una plaza que tuvo un papel fundamental en la historia moderna del país. No por casualidad, hoy en día este lugar se llama Plaza de la Revolución. En la primera planta, Ceausescu tenía su despacho. En el balcón central es donde a mediados de los 60 dio su primer discurso y donde el 21 de diciembre de 1989 se disponía, sin saberlo, a dar el último. Ceausescu convoca una concentración masiva para condenar los actos de Timișoara y demostrar que todavía tiene el apoyo del pueblo. Acuden más de 100.000 personas de la capital y alrededores. La televisión y la radio lo emiten todo en directo. Los Ceausescu salen al balcón y Nicolae comienza el discurso, pero cuando apenas lleva un minuto hablando, ocurre esto. ¿Pero qué ha ocurrido? Recapitulemos. Ceausescu está comenzando su discurso, pero de repente un creciente estruendo lo interrumpe. Los guardaespaldas están en alerta máxima. Los cámaras de televisión, muy conscientes del protocolo en estos casos, pasaron a un plano general y la realización cortó la retransmisión en directo. El metraje ininterrumpido que vemos salió a la luz más tarde. La multitud estaba lanzando consignas de apoyo a Timișoara y abucheos hacia Ceausescu. Primero fueron solo unas voces, luego toda la plaza. En este momento, Nicolae y Elena, ya conscientes de lo que estaba pasando, intentaron hacerse con el control de la multitud. Așezați-vă liniștiți la locurile voastre. Asta e o provocare. ¡Aló! Tras unos momentos de incertidumbre, parece que finalmente la plaza se calma y Nicolae puede continuar su discurso. La imagen en directo vuelve y lo primero que dice es que sube el salario mínimo, una medida apaciguadora. Habló por unos 10 minutos más antes de saludar por última vez y retirarse. Para ese momento, su expresión ya había cambiado.
Es la primera vez que es abucheado en público y lo ha visto todo el país. Al terminar el discurso, los allí presentes comenzaron a abandonar la plaza, pero no volvieron a sus casas. Se diseminaron por la ciudad y tomaron las calles, convirtiendo a Bucarest en un hervidero revolucionario. Destruyeron las pancartas que les habían entregado los organizadores al llegar y cortaron el escudo a las banderas rumanas, tomando el relevo de Timișoara. Las autoridades comenzaron a hacer arrestos masivos y trajeron blindados tanto ligeros como pesados para dispersar las protestas. A altas horas de la noche, comenzaron a oírse disparos. En la mañana del 22 de diciembre, Ceausescu, que todavía estaba en el interior del Comité Central, declaró el estado de emergencia en todo el país. Esto prohibía, entre otras cosas, las reuniones de más de 5 personas, pero a los manifestantes no pareció importarles. Las columnas de obreros y ciudadanos seguían llegando al centro de Bucarest. Y cuando el pueblo dejó claro que no se iba a ninguna parte, entonces el régimen contraatacó con todo. Los manifestantes se enfrentaban a la policía, agentes antidisturbios, al ejército, agentes encubiertos de la Securitate y unidades especiales de lucha antiterrorista. Los francotiradores disparaban desde los tejados. Los manifestantes construían barricadas y buscaban cobertura donde podían para protegerse de los disparos y las tanquetas que buscaban embestirles. En las inmediaciones del Hotel Intercontinental estaba una de las principales barricadas. Los periodistas extranjeros retransmitían desde los balcones y varios de ellos murieron por disparos y atropellos en sus inmediaciones. Sobre el mediodía llega una noticia inesperada. El ministro de Defensa, Vasile Milea, es encontrado muerto. La versión más aceptada es que hizo algo que pudo ser considerado como traición y acabó con su vida antes de ser descubierto. Ceausescu nombró a Victor Stanculescu su nuevo ministro de Defensa y este cambiará el devenir del conflicto. Declaró a Bucarest como ciudad fuera de control. Dio la orden de mandar al ejército de vuelta a los cuarteles e hizo todo esto sin informar a Ceausescu. Los manifestantes lo tomaron como una victoria y una señal de que el ejército estaba con ellos. Esto dio fuerza a los manifestantes en la plaza del Comité Central para enfrentarse a la policía y tratar de romper el cordón policial. Entonces, en un último intento desesperado, Ceausescu salió al balcón una última vez, megáfono en mano, para intentar calmar a la marabunta. Esta imagen es la última que se le toma en Bucarest. Su intento fue en vano. Los manifestantes han sobrepasado el cordón y están entrando en el edificio buscando a los Ceausescu. En la plaza también está el cuartel general de la Securitate. Los manifestantes lo asaltan y más tarde le prenderán fuego. Pero a los asistentes en la plaza les interrumpe un ruidoso zumbido. Es un helicóptero que aterriza en la azotea y se dispone a evacuar el matrimonio junto a unos pocos guardaespaldas y colaboradores. Según comentó después la seguridad personal de los Ceausescu, la huida fue tan apresurada y tan justa que hubo un momento en el que los manifestantes se quedaron a pocos metros de alcanzarlos. Según cuentan, la piel de los Ceausescu estaba pálida por el terror y tuvieron que llevarles casi en brazos porque estaban al borde del desmayo. El edificio del Comité Central ha caído. Los manifestantes estallaron en júbilo. Comenzaron a saquearlo, a quemar retratos y propaganda. Lanzaban documentos por las ventanas y alzaron la bandera revolucionaria desde el balcón donde hace poco estaban los Ceausescu.
Mientras, su helicóptero consigue dejar atrás Bucarest y se dirigen hacia el norte. Resulta curioso plantear qué pensamientos invadieron a Ceausescu en ese último vistazo a la capital para la que tantos planes tenía. Si pensaba que todavía podía retomar el control, o sería la última vez que la viera. Aterrizan brevemente en la localidad de Snagov, donde Ceausescu tiene una residencia. Allí se apresuró a pedir por teléfono más helicópteros con personal de refuerzo, pero la respuesta del comandante con el que hablaba tuvo que dejarle helado y dar cuenta de la gravedad de la situación. Le dijeron que había habido una revolución, que estaba solo y que le deseaban suerte. La policía y el ejército le habían abandonado. Ahora estaba prácticamente solo. Los Ceausescu y su pequeño equipo despegan de nuevo rumbo al oeste. Son contactados por radio y les comunican que se ha cerrado el espacio aéreo y que si no aterrizan pueden ser derribados. Aunque se cree que esto último pudo ser un invento de los pilotos para librarse de ellos, finalmente acaban tomando tierra cerca de la localidad de Gaesti y abandonan el aparato. Los agentes de la Securitate corren a la carretera más cercana y paran un coche. Lo conducía un médico que, cuando se dio cuenta de a quién estaba llevando, fingió un problema de motor para que se bajaran. Intentaron parar otro coche y les recogió un mecánico de bicicletas. Este les acercó hasta la localidad de Târgoviște, donde se escondieron en un edificio de las afueras cerca de una siderurgia. Por la tarde un trabajador les vio y llamó a la policía. Fueron apresados y trasladados en una tanqueta hasta una pequeña base militar, donde se les comunicó oficialmente su arresto. Con la huida y captura de Ceausescu, es lógico pensar que había quedado un hueco en el poder y que las hostilidades iban a terminar, pero nada más lejos de la realidad. Enseguida, un grupo de oficiales de segunda línea del partido dieron un paso adelante y formaron el Frente de Salvación Nacional. Tomaron la sede de la televisión rumana y desde un plató del Canal 1 leyeron un comunicado en el que se autoproclamaron el poder supremo en Rumanía, con el apoyo del ejército y disidentes de Ceausescu. También anunciaron su principal objetivo, la transición a un sistema democrático. Los enfrentamientos en la calle, lejos de terminar por la caída del dictador, se recrudecieron. Los revolucionarios y el recién creado Frente de Salvación Nacional se enfrentaban a grupos que aún eran leales a los Ceausescu. Estos últimos fueron tachados de terroristas y ahora tenían mucho que perder. El ejército se fracturó. Algunos luchaban del lado de los manifestantes y otros del tambaleante régimen. Algunos revolucionarios consideraron que el Frente de Salvación Nacional no les representaba y se volvieron en su contra. Por lo que en algunas situaciones los enfrentamientos eran de todos contra todos, y en el fragor del combate muchas veces no se sabía con quién iba quién. La plaza del Comité Central se transformó en una zona de guerra. Hoy en día, aún se pueden apreciar agujeros de bala en varios de sus edificios y es fácil ver los ecos de los combates que ocurrieron aquí estos días. Los partidarios del nuevo gobierno fomentaron un ambiente de incertidumbre y paranoia en el que advertían falsamente de que había terroristas tras todas las esquinas y agentes extranjeros llegando para impedir la caída del viejo régimen. Esta táctica, que era para buscar deserciones en el bando rival, dio lugar a episodios de histeria, fuego amigo y accidentes.
Quien portara un paquete era sospechoso de llevar una bomba. Si alguien salía a su terraza, era un posible francotirador. Los conductores asustados que se saltaban un control, las balas perdidas. Todo esto provocó cientos de muertes accidentales. El episodio más grave ocurrió el 23 de diciembre en el aeropuerto de Bucarest, Otopeni. El Frente de Salvación Nacional mandó 3 camiones con cadetes de una escuela militar para reforzar esta infraestructura crítica. Sin embargo, en la televisión se anunció que habían visto un convoy de terroristas dirigiéndose al aeropuerto. Los soldados que ya se encontraban allí escucharon la noticia y dispararon a sus compañeros cuando llegaron. Hubo 15 heridos y 48 muertos por fuego amigo. Y mientras todo esto ocurría, los Ceausescu seguían detenidos en la base militar de Târgoviște. El 25 de diciembre, el día de Navidad, se formó un tribunal extraordinario, el Tribunal del Pueblo, que tenía el objetivo de juzgar y condenar a los Ceausescu. Llamaron a un equipo de televisión para documentarlo y la sesión se grabó íntegramente. Contra ellos se presentaron cargos de genocidio, subversión del Estado mediante la acción armada contra el pueblo, destrucción de la economía y del patrimonio nacional y desfalco. Ceausescu centró su defensa en que el juicio era una pantomima, en que él no reconocía al tribunal y que solo declarará ante la Gran Asamblea Nacional, organismo controlado por él y que ya había sido disuelto. Le acusaron de tener una cuenta de millones de dólares en el extranjero que nunca fue encontrada. El cargo de genocidio vino por los eventos de Timișoara, donde dijeron que era el responsable de la muerte de 60.000 personas, una cifra que más tarde se demostró que fue engordada a propósito y que finalmente se fijó en 93. Apenas 2 horas después del inicio de la sesión, se emitió el veredicto. Fueron declarados culpables y condenados a la pena capital. El baño de realidad fue inmediato y la desesperación hizo acto de presencia en el matrimonio. Nicolae dijo que podían haberse ahorrado el teatro y haberle disparado directamente. 5 minutos después de la lectura del veredicto, fueron conducidos al patio del cuartel. Allí les esperaban 8 soldados paracaidistas y 5 militares voluntarios que habían puesto sus fusiles Kalashnikov en modo automático. El equipo de televisión estaba presente y, según cuentan, Elena comenzó a maldecir a los soldados y Nicolae lanzó vivas a la República, exclamó que la historia le vengaría y supuestamente comenzó a cantar la Internacional. Muy pronto, todo acabará para ellos. Ocurrió todo tan deprisa que al equipo de televisión apenas le dio tiempo a prepararse. Los soldados estaban ansiosos y abrieron fuego tan pronto como los condenados llegaron al paredón. Los médicos certificaron la defunción y sus cuerpos fueron documentados minuciosamente para que no hubiera dudas sobre su final. Unos cuerpos en los que se encontraron hasta 120 impactos de bala. Estas imágenes fueron emitidas y festejadas por los retractores. Algunos lo calificaron como el mejor regalo posible para esas Navidades. Los Ceausescu y la República Socialista de Rumanía han caído. Varios días después, Bucarest seguía siendo un escenario de guerra.
Los heridos se contaban por miles. Y los combates continuaron hasta el 27 de diciembre. Las razones por las que llegaron a alargarse tanto siguen sin estar claras. A pesar de ello, la etapa violenta de la revolución había terminado. En una investigación posterior, se determinó que más de 3.000 personas resultaron heridas y 1.166 murieron en todo el país. Sorprendentemente, el periodo más sangriento comenzó después del arresto y ejecución de Ceausescu, cuando la nueva estructura política estaba tomando el poder. Hubo 158 muertes accidentales o por fuego amigo, y 37 niños de hasta 17 años murieron participando activamente en la revolución. Rumanía fue el único país del bloque del Este en el que la transición a un sistema democrático pasó por la ejecución de sus líderes. Los firmantes de la famosa Carta de los Seis fueron puestos en libertad. Se restauró la libertad de expresión, se volvió al multipartidismo y comenzaron a emitir pasaportes para que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de emigrar. Todos los bienes y propiedades de los Ceausescu fueron confiscados. Su casa fue ocupada y custodiada por las fuerzas de seguridad para evitar saqueos y posteriormente usada como reclamo para concienciar sobre el estilo de vida desmesurado que llevaban sus líderes. Una de las salas más polémicas cuando salió a la luz es el baño del matrimonio, y es polémica porque es más grande que el apartamento que tenían la mayoría de rumanos. Mientras su pueblo se empobrecía día a día, él decoró las paredes, el techo, el espejo y los grifos con oro. En realidad es solo pintura, pero la opulencia que aparentaba enfureció a los rumanos. La mayoría de premios científicos de Elena fueron revocados. Sus 3 hijos fueron arrestados y sus bienes también incautados. Valentín y Zoya fueron liberados unos meses después. Pero Nicu, que era ministro de Asuntos de Juventud y miembro del comité del partido, fue sentenciado a 20 años de prisión por malversación de fondos. Paralelamente, comenzaron investigaciones oficiales sobre el régimen. La Fiscalía investigó a presentadores y redactores de televisión que difundieron información falsa, a veces a propósito, ayudando a que cundiera la psicosis terrorista que provocó cientos de muertes. También llegaron a la conclusión de que no hubo ningún vacío de poder en ningún momento de la revolución y que la estructura militar y política estuvo en todo momento lista para tomar el control después de la huida del matrimonio. Su falta de voluntad real para acabar con los enfrentamientos provocaron el momento más violento de la revolución. Los responsables directos de esta violencia nunca fueron juzgados. Ion Iliescu fue una de las figuras más importantes en el derrocamiento de Ceausescu y estuvo al mando del Frente de Salvación durante la etapa de transición. Aquellos que dirigían ahora el país eran casi todos exmiembros del Partido Comunista. Ahora se acercaban las primeras elecciones democráticas, pero eran ellos los que tenían el control de las instituciones y los medios, atacaban a partidos de la oposición y no les dejaron casi espacio mediático. Esto les ayudó a ganar las elecciones de 1990, las primeras poscomunismo, y las ganaron con un 85% de los votos. No fueron necesariamente un fraude, pero son consideradas antidemocráticas. Por todo esto, muchos rumanos se sintieron engañados. Sentían que les habían robado la revolución. Veían que las caras que les gobiernan son casi todas las mismas que antes. Sentían que era el mismo régimen con un lavado de cara. Aunque hoy en día siempre se refiere a los eventos de 1989 como una revolución, lo cierto es que también fue un golpe de Estado. Uno de los últimos lugares que visitamos es el Parque Karol, cerca del centro. Este es uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad y guarda un simbolismo muy especial con Ceausescu. El punto focal de su gran avenida monumental es un mausoleo de mármol rojo construido en los 60 para guardar los restos de los héroes comunistas.
Con la caída del régimen, estas criptas se vaciaron y ahora el mausoleo lo ocupa una tumba del soldado desconocido y una llama eterna en honor a los caídos por Rumanía. Este parque tiene un simbolismo especial, porque aunque nunca fuera confirmado de forma oficial, varias fuentes señalan que este fue el lugar elegido por Ceausescu para albergar su mausoleo personal el día que le llegara la hora de forma natural, pero ese día, por supuesto, no llegó. No muy lejos del Parque Karol está el cementerio de Ghencea. Es uno de los más importantes del país, un lugar que rebosa paz y en cuyo centro hay una gran capilla. Cerca de ella hay una tumba que llama la atención. Una tumba doble hecha de granito rojo, el mismo material que el mausoleo del Parque Karol. Esta tumba es el lugar de descanso de Nicolae y Elena Ceausescu. En un primer momento, la pareja fue enterrada en tumbas más modestas y separadas unos 20 metros una de la otra. Los hijos del matrimonio, Valentin, Nicu y Zoya, tenían serias dudas de que los restos de sus padres estuvieran aquí, y comenzaron una batalla legal para exhumarles y hacerles una prueba de ADN. Pasaron los años. Nicu murió en 1996. De hecho, su tumba está a pocos metros de la de sus padres. Zoya murió en 2006. En sus últimos años, dijo que el poder tuvo un efecto destructivo en su padre y que acabó perdiendo el juicio. Finalmente, en 2010, se aprobó la exhumación. Unos meses después, el Instituto de Medicina Legal de Rumanía confirmó que se trataba del matrimonio Ceausescu. Esto debió dar cierta paz a Valentin, el único de sus hijos que queda vivo a día de hoy. Reflexionando en este tranquilo lugar, resulta obvio que algo ocurre respecto al recuerdo de los Ceausescu. Su tumba está en el centro de uno de los cementerios más importantes del país y está impoluta, sin vandalizar. Cada año, simpatizantes nostálgicos se reúnen aquí para honrarle por su cumpleaños. Lo mismo ocurre con la casa donde nació y se crió. El primo de Nicolae la transformó en un museo y en la entrada hay un gran busto de mármol blanco. Y es que resulta obvio, teniendo conversaciones espontáneas con camareros o taxistas, que existe a día de hoy en Rumanía un sentimiento de nostalgia hacia la época de Ceausescu, la situación económica actual, los altos precios, la corrupción, la sensación de haber perdido relevancia internacional y también parte de aquella anhelada soberanía, a cambio de entrar en la Unión Europea y la OTAN, hacen que muchos miren con anhelo aquella época. Los rumanos siguen disfrutando de algunas de las infraestructuras y avances que él implantó. A nivel internacional, fue él quien puso la Rumanía moderna en el mapa, y gobiernos de todas las ideologías le legitimaron y honraron durante décadas. A día de hoy, sigue existiendo el debate entre los rumanos de hasta qué punto Ceausescu sabía de la verdadera situación de su pueblo. Sus defensores dicen que estaba muy mal asesorado y que le engañaban y aislaban a propósito para que no conociera la situación real. Sus retractores dicen que lo sabía mejor que nadie y que le daba igual. La realidad nunca la sabremos del todo, pero lo cierto es que de sobra sabría que su sueldo personal era 12 veces superior al salario medio. A juzgar por dónde y cómo vivía, queda claro que no predicaba con el estilo de vida que imponía a su pueblo. Y por lo que vimos en aquel discurso, llegaron a pensar que aquel estruendo era un terremoto antes que las recriminaciones de su pueblo. Según una encuesta realizada en 2014, el 69% de los rumanos piensan que el país estaba mejor con la República Socialista y un 66% votarían a Ceausescu en unas elecciones. Quizás, cuando el hambre se va del estómago, los recuerdos resultan más dulces. Lo cierto es que ahora los rumanos pueden ver y leer a medios plurales,
pueden expresar públicamente sus ideas políticas, pueden viajar, emigrar y comprar lo que quieran en las tiendas. Ahora es su turno y su oportunidad para ser ellos, y no un matrimonio autoritario, los que sean protagonistas de su propio destino. Allo! 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 Basta decorate si deccare un po'. Vengono un ciccolo, la forza. Allo!